Buenas noches, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, que pues se acercan las elecciones para los que son ciudadanos y pues hay que estar al pendiente de lo que suceda, que afecta a todo el mundo, una elección de este país. Bien, saludo para ustedes, paisanos, como siempre, que han sido el baluarte de la economía de Michoacán. Si no fuera por ustedes, una y mil veces lo hemos dicho, no sé qué pasaría en este estado. Y también en todo el país, gracias a los ingresos que envían ustedes a su familia, hay subsistencia en muchos pueblos y ciudades de Michoacán y del país. A todos los que nos siguen en internet a través de www.tvmonarca.com en cualquier parte del mundo, al ingresar a www.tvmonarca.com ustedes nos pueden ver en vivo las 24 horas del día, aunque no tengan telecable o que no tengan servicio de imágenes satelitales de televisión, con simplemente teniendo internet, ingrese a su televisión con internet a www.tvmonarca.com y ahí nos puede ver todo el día en vivo, los noticiarios a las 9:15 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Y los sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 3 de la tarde, un único informativo. Nos pueden seguir a través de Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa. Vamos con la información de La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, que tiene su edición impresa muy temprano circulando, pero también tiene su página web www.lavozdemichoacán.com.mx. Esta tarde-noche nos tiene ¿por qué a mí, si no tengo 40 años, Elibet padece cáncer de mama, pero sus ganas de vivir son más fuertes? Muchas luchadoras contra esta enfermedad. Afortunadamente, cada día la ciencia va avanzando y primero la prevención, por supuesto, los estudios que hoy se están haciendo en todo el estado de mastografías. COVID-19 y la falta de visión del sexenio de López Obrador acrecentarán niveles de pobreza en México, dice una organización no gubernamental. Bien, la prevención es importante. Llegan 100,000 dosis de vacunas contra la influenza. Hospital civil e infantil listos para usarse, solo esperan a Federación para su inauguración. Aún se sabe muy poco del cáncer de mama. La detección temprana sigue siendo lo más importante. Lázaro Cárdenas del Río, el michoacano que inspira a la cuarta transformación, dice López Obrador. Más de 115,000 pesos cuesta en promedio la atención al cáncer de mama. Violencia contra mujeres, una bandera política en tiempo de elecciones, señala la activista Circe López. Bueno, pues sí, todos se cuelgan de todo eso. Ahora es muy socorrido que estamos a favor del aborto, que queremos que la marihuana se use para consumo libre. Entonces todo esto, ¿no? Víctimas a quien el crimen organizado dejó en la orfandad protestan en el Senado por extinción de fideicomisos. Los niños llegaron de los estados de Tamaulipas y Guerrero en compañía de sus madres y abuelas a protestar por la eliminación de fideicomisos que le daban atención a víctimas. Híjole, qué duro, ¿no? Reinicia el proceso contra un hombre absuelto por el feminicidio de una niña en 2015 en el Estado de México. Pues sí, la corrupción somos todos. Inicia en San Lázaro la discusión sobre la ley de ingresos del 2021. Cada hora una mujer o niña en Uruapan sufren actos de violencia
de género, falta de valores en la familia. Gaby Spanik está de luto por la muerte de su madre, le dedica emotivo mensaje. ¿Cómo ir a sitios públicos y evitar contagios? Les vamos a dar estos consejos en un momento. Proyecta la NASA y Nokia la construcción de la primera red telefónica en la Luna. El 18º Festival Internacional de Cine presentará una selección de películas del Festival de Cannes en la Semana de la Crítica. Liam Payne ha dejado el alcohol por el bien de su hijo Bear. El documental Yo soy Greta Thunberg tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Tenemos mucha más información deportiva, de espectáculos. Se revela causa de la muerte del luchador mexicano Príncipe Aéreo. Lalo Pérez, el delantero más activo de la Liga de Expansión. Bueno, será moreliano. Ronnie da negativo en prueba de coronavirus, pero deberá guardar cuarentena. Todo esto en La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado y con mayor circulación. Bien, vamos a ver esto que les decía yo, que me explicar un poco cómo ir a sitios públicos y evitar contagios. Sigue estos consejos para salir de la nueva normalidad. Vamos a verlos. Si planea usted asistir a museos, cines o restaurantes, negocios que ya pueden recibir visitas, hazlo extremando precauciones, pues la pandemia todavía está muy activa. Es una nota de la redacción de La Voz de Michoacán. La reapertura de espacios culturales y de entretenimiento, como los museos, cines y restaurantes, entre otros, nos permite disfrutar de nuevo de algunas de las actividades que más extrañábamos. Podemos regresar a ver una película en pantalla gigante, apreciar una exposición de arte o disfrutar de una comida. No obstante, para visitar estos sitios de forma segura es necesario tomar medidas de prevención personal, independientemente de los protocolos establecidos por cada recinto, y las autoridades como público también somos responsables de reducir el riesgo de contagios por COVID-19. Estos son los consejos. Planea tu visita con anticipación. Recuerda que el aforo estará limitado entre un 30 y 45% de la capacidad total, dependiendo de cada espacio. Además, tendrás tiempo limitado para recorrer las salas, verificar la página del museo en caso de que sea museo que deseas visitar para elegir la exposición que más te interese y aprovechar tu tiempo al máximo. Siempre mantener la sana distancia, seguir las instrucciones que estipulen los museos. En cines, comer antes de ir. La comida en algunos cines está prohibida en la actual etapa de la contingencia. Por ello, no podrás disfrutar de unas palomitas o un hot dog mientras ves una película. Te aconsejamos comer antes en tu casa para evitar que pases hambre en la sala. Llegar puntual, al igual que con los museos, esta opción debería ser una práctica cotidiana. Ahora es más importante cumplirla, ya que al hacer filas implicaría un riesgo sanitario. De preferencia, compra tus boletos en línea y planifica tu horario para salir con el tiempo adecuado. Evita grupos grandes. Por más que nos guste ir al cine con nuestro grupo de amigos o con toda la familia, en ese momento es preferible no hacerlo, más allá de que en la sala no podrán sentarse juntos. Por ahora es mejor acudir individualmente o en pareja. En relación con los restaurantes, hacer reservaciones. En esta nueva normalidad es necesario reservar para que el restaurante pueda administrar de una forma eficiente las mesas, dado que la capacidad está limitada, dependiendo del semáforo epidemiológico de cada estado. Además,
De esta forma aseguras que haya disponibilidad y no tendrás que esperar afuera del lugar. Di no a la sobremesa. A todos nos encanta platicar distendidamente después de la comida, pero en la situación actual es preferible evitarlo, tanto para limitar el contacto con personas como para agilizar la ocupación de las mesas y que otros comensales tengan la opción de entrar, tomando en cuenta que el personal debe de hacer labores de sanitización en cada mesa y en cada servicio. Grupos pequeños, el número máximo para reservar una mesa es de 10 personas. Sé consciente que esta medida es para cuidarnos, así que procura respetarla y no busques la forma de burlar la regla. No olvides que sin importar a dónde vayas, si sales de tu casa debes de usar cubrebocas, lavar tus manos constantemente, usar gel sanitizante y guardar la sana distancia. Mantener los espacios públicos abiertos en esta etapa de la pandemia dependerá mucho de nuestra capacidad para adaptarnos a la nueva normalidad y de seguir las medidas de prevención y recomendaciones de las autoridades. Ahora nos vamos con nuestra página web www.tvmonarca.com. Recuerde que al momento de ingresar a nuestra página www.tvmonarca.com, en cualquier parte del mundo, de inmediato usted encuentra la imagen en vivo las 24 horas en nuestra página, ya sea que la localice en su iPad, en su televisión con internet, puede vernos. No necesita tener nuestro sistema de telecable ni ningún proveedor. Simplemente con que tenga internet en uno de sus equipos cibernéticos, nos puede ver entrando a www.tvmonarca.com. Toda la transmisión en vivo, las 24 horas del día, música, noticiarios y reportajes. En la parte inferior de nuestra página viene toda la información noticiosa, principalmente del oriente del estado, qué está aconteciendo en los municipios, qué están haciendo los diputados, la conferencia matutina del presidente López Obrador. En la parte inferior tenemos todos los detalles de cada noticia del día. Recuerde www.tvmonarca.com. Tenemos a sus órdenes publicidad para su negocio en las diferentes plataformas, en los canales 44 de Telecable y 31 de Maxicable. Tenemos esa misma publicidad en Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa y por supuesto en nuestra página, y todo por el mismo precio, muy económico, y llega a miles y miles de personas que ven su negocio, que ven sus servicios. Así es que llámenos, vamos a poner el teléfono para que nos llamen y nosotros vamos, y sin compromiso le podemos hacer algún pequeño proyecto o gran proyecto de publicidad. La publicidad no es un gasto, es una inversión, y más en estos momentos. Llámenos, nosotros vamos. En breves notas internacionales, en Argentina, uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, se convirtió en el primer país en aprobar la comercialización de trigo transgénico, una variedad desarrollada bajo el nombre de HB4 que sus promotores consideran una hazaña científica, pero que enfrenta el rechazo de los mercados
de ambientalistas sobre todo y de profesionales de la salud. Esperemos que México, con sus corrupciones, no vaya a ser el primero en traernos ese trigo y esa harina a México, como lo hace todo el mundo. Un México que tiene las aduanas más porosas del mundo. Ojalá el presidente López Obrador esté pendiente de esto, porque el señor Don Dinero corrompe fácil a los mexicanos, nosotros los mexicanos. Bien, pues en Miami el voto anticipado comenzó este lunes, allí en toda la Florida, el mayor de los estados claves de la elección estadounidense, y en donde Donald Trump y Joe Biden corren cabeza a cabeza en los sondeos, lo cual genera un frío sudor en caso de que la elección del 3 de noviembre sea muy parejera. Así es que pues ya están acudiendo a votos anticipados. Claro que los resultados se darán hasta el día, obviamente, de la votación por la noche. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este su espacio y para mí es un placer comenzar otra semana de información con ustedes. Les saluda Karen Gómez Arizmendi y arrancamos con las noticias estatales. Bueno, y un estudio de parte de la Secretaría de Salud asegura que la violencia de género también incrementa las muertes por cáncer de mama. Esto puede ser por celos de sus parejas, ya que las mujeres no acuden a tiempo a realizarse su mastografía. En los últimos años, el cáncer de mama se ha convertido en una de las primeras causas de muerte de mujeres en México. Realizarse un estudio a tiempo puede salvar la vida, sin embargo, la violencia de género se hace presente. Cientos de mexicanas no se realizan su mastografía a tiempo porque sus parejas no se los permiten, ya que muchas aseguran que llegan tarde a realizarse el estudio, ya que sus esposos o sus parejas no veían bien que otras personas pudieran tocar su cuerpo. Es una de las expresiones que más se repiten en decenas de pacientes, principalmente en zonas rurales. Por esto mismo, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la funcionaria pidió a la sociedad en general sensibilidad ante un tema de salud que cada día mata a un promedio de 10 a 12 mujeres en nuestro país. Nuria Gabriela Hernández, quien está a cargo del desarrollo de las mujeres en SEI Mujer, asegura que siempre será mejor prevenir que vivir con miedo eterno. Que se revisen, que se cuiden, ya que el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Hace más de 4 años asegura que la funcionaria fue diagnosticada con cáncer de mama. La noticia fue devastadora para ella, ya que en la vida hay decisiones difíciles por tomar, momentos difíciles que afrontar, retos difíciles de lograr, y todo tiene que ver con la forma en la que la observemos y afrontemos la vida. Y en Morelia se llevó a cabo una sesión solemne para conmemorar el 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, ya que aseguran que es necesario retomar con firmeza su legado. En el cumplimiento del decreto 257, aprobado por la 74 legislatura, a la que asistieron Claudio Méndez, quien es secretario de Cultura, en representación del titular del Poder Ejecutivo, y Octavio Morales Juárez, quien es presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, como oradora oficial de la congresista Sandra Luz Valencia, quien es integrante de la Comisión de Cultura. Durante su participación, hizo un reencuentro de la vida y obra del general revolucionario, quien es oriundo de Jiquilpan, Michoacán.
Hoy el pueblo de Michoacán y el Congreso le rinden homenaje al conmemorarse medio siglo de su fallecimiento. La representante del Distrito 23 de Apatzingán destacó el impulso que Lázaro Cárdenas brindó a la educación, a la reforma agraria y a la nacionalización de la industria petrolera durante su gestión como presidente de la República. Michoacán debe sentirse orgulloso de que en su ciudad Jiquilpan de Juárez nació un hombre con un gran corazón, Lázaro Cárdenas, que dio todo por lograr hacer de México un mejor país. Su enorme legado ratifica que nuestros estados es cuna de personas ilustres. En esta misma sesión develaron la placa conmemorativa del general Lázaro Cárdenas como parte de los eventos conmemorativos por el 50 aniversario luctuoso. Bien, y nos vamos al campo, donde el diputado Humberto González asegura que es de vital importancia fortalecer al campo con la finalidad de que no se afecte la producción del maíz. En estos momentos de crisis resulta vital fortalecer al campo con la inyección de recursos, con la finalidad de evitar riesgos en la producción y comercialización del maíz, recalcó el diputado Humberto González Villagómez, quien es integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 74 legislatura del Congreso. El diputado por el distrito de Puro Ándiro recordó que la producción de maíz amarillo en México es deficitaria, ya que solamente satisface el 23.95% de la demanda, en tanto que el maíz blanco satisface en su totalidad los requerimientos y el 86.94% de su producción se destina principalmente al consumo humano. El maíz es tan importante para los mexicanos que el consumo promedio por persona al año es de 196.4 kilos de maíz blanco, fundamentalmente en tortillas. El legislador consideró que existe el riesgo de ahondar la dependencia en las importaciones de maíz, no solamente por las dificultades económicas que para los productores representa esta crisis, sino también por la falta de inversión pública para fortalecer este rubro, tanto que para el 2021, aunque en pesos se observe un ligero incremento para la Secretaría de Desarrollo Rural, en términos reales, tomando en cuenta la inflación, no hay ninguna alza. La importación de maíz ha aumentado y al pasar de millones de toneladas, según los propios datos federales, esto pese a que la producción del grano se mantuvo estable con un promedio de 23.6 millones de toneladas al año. Para Michoacán es de particular interés la inyección de recursos para fortalecer la producción de maíz, ya que nuestro estado ocupa hoy en día la tercera posición como productor, solamente estamos por debajo de Sinaloa y Jalisco. Y pasando a otras noticias, el diputado Ángel Custodio asegura que en México es urgente que den una respuesta a los migrantes para combatir el COVID-19, ya que esta exigencia es para que el Estado mexicano garantice un trato igualitario y sin discriminación a todas las personas para acceder al derecho a la salud. El diputado, quien es vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, refirió que el gobierno federal había olvidado los estándares reforzados emitidos por los organismos internacionales para el respeto, protección y sobre los efectos de la pandemia en las personas migrantes y refugiadas. Según lo han denunciado organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos. La exigencia ha sido para que el Estado mexicano garantice un trato igualitario y sobre todo sin discriminación a todas las personas migrantes para acceder al derecho a la salud, a servicios de apoyo y asistencia y protección de su integridad personal y demás derechos. Sin embargo, hasta el momento no se observa una respuesta efectiva. El informe que se llevó a cabo reporta que como durante la pandemia las deportaciones desde Estados Unidos no han parado, pese a los brotes y a las muertes por COVID-19 dentro de los centros de detención migratorios estadounidenses. En el territorio mexicano se debe velar por el derecho a la salud de todos, por lo que mantener una posición de omisión frente a migrantes y refugiados es violatorio de los tratados internacionales signados por México en materia de derechos.
Por mi parte ha sido todo. Yo los dejo acompañados de una excelente compañía. Que tengan buena noche. Otra información: México padece una restricción parcial de la libertad de expresión y prensa en América, junto con países como Estados Unidos, de acuerdo con el índice de Chapultepec elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, con sede en Miami. El estudio, el primero a cargo de la CIP y que será presentado esta semana en su 76 Asamblea Anual, refleja que el promedio entre los 22 países analizados alcanzó el 51.42 sobre 100%, sin que ninguno de ellos lograra la puntuación necesaria, 81 puntos o más, para ubicarse en la franja de libertad de expresión plena. Entre ellos Cuba, Venezuela, Nicaragua se ubicaron en el extremo negativo con un nivel sin libertad de expresión. Cuba, Venezuela y Nicaragua, gobiernos socialistas, comunistas. El índice señala que el panorama mexicano en materia de libertad de expresión para el periodo que abarca el estudio entre abril del 2019 y mayo del 2020 es de retrocesos. Si bien no puede afirmarse que la libertad de expresión esté amordazada, algunas acciones institucionales del Estado mexicano tienden a condicionarla con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los periodistas y la sociedad en general, advierte el estudio. Destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado la agenda informativa de los medios de comunicación con un protagonismo exacerbado en cuyos discursos los ha estigmatizado y descalificado, y que las acciones de los poderes legislativo y judicial han sido más omisas que diligentes y se han distinguido por estar alineadas al poder ejecutivo. Los mejor posicionados en una baja restricción fueron Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Perú, Paraguay y Jamaica. Ah, caray, hasta Jamaica, ya para que Jamaica tenga mayor libertad de expresión que México. Esto indica que analizó el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 19 al 30 de abril pasado. Señala que Brasil y Bolivia sufren una alta restricción. Pues sí, también en Brasil, este otro presidente mediático como Donald Trump. A su turno, Colombia, Panamá, México, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Ecuador registran una parcial restricción. Pues sí, con Trump a la cabeza. Los indicadores para la calificación se derivan de los principios que reafirman el derecho a la libertad de expresión como base angular de toda democracia, explicó este lunes a EFE el profesor León Hernández, investigador de la venezolana Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de la investigación. Hernández agregó que entre algunos de estos indicadores figuraron el acceso a la información pública, el resguardo de las fuentes periodísticas, la censura previa, el establecimiento de medidas administrativas o tributarias que discriminen a medios de comunicación
y hasta la asignación de frecuencias de radio y televisión de publicidad para premiar o sancionar líneas editoriales. Precisamente, Venezuela es el peor calificado en la región tras registrar solo 3.8, es decir, 47.62 puntos por debajo del promedio y 76.2 puntos menos del país mejor calificado, Chile, que con 80 puntos y tras conflictos sociales de importancia roza el rango de plena libertad de expresión. Llama la atención que 49.6 puntos registrados por Estados Unidos, paradigma global de la libertad y democracia, pero que queda incluido en el grupo de una parcial restricción de la libertad de prensa y expresión. El documento destaca que en este caso prevalece la influencia desfavorable del entorno ejecutivo que lidera el presidente estadounidense Donald Trump, la intimidación de los presidentes también a periodistas. Bueno, pues ahí tienen. Bueno, pues allí hoy el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien cumplió 50 años de su muerte. Hubo diferentes homenajes en todo el país. Él estuvo como orador oficial en el acto luctuoso en la Ciudad de México y le dio por ahí su antellevón al presidente López Obrador. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano recordó que su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, fue respetuoso de la oposición a pesar de los ataques viscerales en contra del gobierno cardenista. En el Monumento a la Revolución, durante un homenaje al general Lázaro Cárdenas por su 50 aniversario luctuoso, el excandidato a la presidencia de la República recordó que ante los persistentes y viscerales ataques de la oposición, su padre respondió con labor política, cívica y recta conducta cívica. Sabía qué y quiénes las movían, quiénes las representaban, con la convicción de que no representaban riesgo alguno de la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos respetando a esas oposiciones que, por agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. El ingeniero Cárdenas dijo que para honrar al general Lázaro Cárdenas es necesario retomar con firmeza las causas que hizo suyas, como el rescate de la soberanía nacional, romper las cadenas de dependencia política y económica, mantener incólume la dignidad de nación, así como el fortalecimiento político de los trabajadores del campo, la industria y el taller, elevar las condiciones de vida de la gente y promover la paz y la convivencia entre las naciones. Al homenaje asistieron integrantes del Gabinete Federal, así como la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, el historiador Lorenzo Meyer, así como familiares y amigos del general Lázaro Cárdenas del Río. Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes las movían y quiénes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos respetando a esas oposiciones que por tronantes y agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. En el Monumento a la Revolución, durante un homenaje al general Lázaro Cárdenas por su 50 aniversario luctuoso y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano recordó que su padre fue respetuoso de la oposición a pesar de los ataques viscerales en contra del gobierno cardenista. El ex candidato a la presidencia de la República recordó que ante los persistentes y viscerales ataques de la oposición, su padre, Lázaro Cárdenas, respondió con labor política, cívica y recta conducta cívica.
Al homenaje asistieron integrantes del Gabinete Federal, así como la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, el historiador Lorenzo Meyer, así como familiares y amigos del general Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, vamos a ver parte de este acto que se llevó a cabo allí en el Monumento a la Revolución, como cada año, donde no en todas las ocasiones asiste el presidente de la República. Aquí vemos el momento en que llega el presidente López Obrador. Los mexicanos, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia con motivo del 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Integran la línea de honor la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río. Doctor Lorenzo Meyer, historiador y académico mexicano. Y el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. También nos acompañan Gabinete Legal del Gobierno de México, invitados especiales, representantes de medios de comunicación
y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Previamente a la participación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hizo una narrativa histórica de la vida política y sobre todo de su mandato presidencial del general Lázaro Cárdenas del Río, el historiador Lorenzo Meyer. Vamos a escuchar ahora parte del mensaje que dio el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en este acto, hoy con una gran significación política dadas las circunstancias. Vamos a escuchar. Ahora. Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, amigos todos, hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de Lázaro Cárdenas, voz y conciencia del México profundo. Estamos aquí reunidos porque más allá de los recuerdos y cariños familiares, su vida fue de entrega y servicio a las causas de ese México: la soberanía, la igualdad, el fin de las explotaciones del hombre, la reforma agraria, la emancipación de los pueblos originarios, la paz y la equidad internacional, la democracia, el bienestar y la convivencia fraterna y constructiva entre los mexicanos. Dejó un valioso legado para las generaciones que han seguido a la suya. Desde muy joven, como se sabe, se incorporó a la Revolución Mexicana y desde entonces se identificó e hizo suyas las causas reivindicatorias, y en las distintas trincheras a las que ganó acceso y valiéndose de todas sus capacidades, buscó impulsarlas para convertir las aspiraciones en realidades. Cárdenas fue indiscutiblemente un hombre de la revolución. Tuvo la convicción, y así en algún momento lo declaró, que la Revolución Mexicana en sus posiciones avanzadas era compatible con los principios del socialismo en su ulterior e inevitable desarrollo. Esto es, que antes de llegar a esa etapa, quiero pensar, tendrían que cumplirse los objetivos y dar satisfacción ante el pueblo de los compromisos de la revolución. Imaginó y luchó por un México de respeto absoluto a los derechos de la gente, a sus libertades ciudadanas, con una amplia intervención del Estado en la economía para garantizar crecimiento, distribución equitativa de beneficios entre trabajo y capital, equilibrios regionales, mercados competitivos con equidad, consumación de la reforma agraria, impulsando la organización ejidal colectiva donde resultara conveniente, propiedad privada con sentido social, tanto de los medios de producción como del suelo, erradicación de toda violencia de la vida pública, respeto a la autodeterminación y a la no intervención, repudio a toda acción bélica, apoyo a todo esfuerzo en favor de la paz y negociación pacífica de diferencias internacionales, solidaridad activa con los pueblos en lucha por su liberación, cooperación internacional sobre bases de equidad, cuidado y manejo racional de los bosques, con una democracia de profundas raíces nacionales, sin desconocer las aportaciones de otras corrientes de pensamiento y diferentes experiencias y prácticas compatibles con esta, con pleno respeto y sin la más mínima limitación por las ideas expresadas o las posiciones políticas, filosóficas, sociales asumidas por cualquier ciudadano o cualquier colectivo. Su lucha más importante, la que más íntimamente sintió, fue la del rescate del ejercicio pleno y efectivo de la soberanía nacional. Por eso se aplicaron durante su gobierno los principios de la reforma agraria a las propiedades de extranjeros que incumplían con la ley. De ahí también el cumplimiento estricto de los pactos internacionales suscritos a nombre de nuestro país,
los llamados a la paz y las protestas por las invasiones del nazifascismo y el militarismo japonés, la solidaridad internacional practicada con la República Española y el asilo a los perseguidos políticos y, desde luego, la expropiación de las compañías petroleras, haciendo respetar los fallos de la justicia mexicana y manteniendo en alto la dignidad nacional. Fue un decidido impulsor de la educación popular, de la escuela rural, las escuelas hijos del ejército, los internados indígenas, las escuelas para hijos de trabajadores, el Instituto Politécnico Nacional, las normales rurales. Luchó porque los pueblos originarios se incorporaran con equidad social, económica y política al desarrollo nacional, respetando costumbres, formas de organización tradicional y peculiaridades, reconociendo sus culturas y los aportes de estas al desenvolvimiento de la cultura nacional, así como restituyendo tierras a las que legítimamente tenían derecho. Durante el periodo de gobierno 1934-1940, numerosos escritores y artistas fueron activos en impulsar las ideas y la obra revolucionaria. Crearon la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, y el Taller de la Gráfica Popular, y tuvieron una intensa actividad en el muralismo, la creación musical, el desarrollo del cine. En esos años nació el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que desde entonces realiza una valiosa labor en el rescate y cuidado de nuestro patrimonio histórico, y se decretó que el Castillo de Chapultepec albergara el Museo Nacional de Historia. Durante su gobierno fue intensa la estructuración institucional. Se crearon entonces el Banco Ejidal, Almacenes Nacionales de Depósito, el Banco Nacional de Comercio Exterior. El Banco de México dejó de ser un banco de depósito para transformarse en Banco Central, Petróleos Mexicanos y su antecesora Petromex, la Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de Guerra y Marina se transformó en Secretaría de la Defensa Nacional y se crearon asimismo, como dependencia directa del titular del Ejecutivo, los departamentos autónomos de Marina, Forestal, de Caza y Pesca, Asuntos Indígenas, Educación Física y Asistencia Social Infantil. Tuvo clara conciencia de las capacidades y limitaciones propias. Confió en los conocimientos y criterios de muchos otros para sacar adelante compromisos y problemas. Nunca dudó innecesariamente de los demás, a menos que hubiera razones objetivas para ello. Armó numerosos equipos de trabajo, de los que fue parte y no quien por su reconocida personalidad y trayectoria fijara forzosamente las pautas de las acciones a seguir. Buscó una sana convivencia entre los mexicanos todos, favoreció el diálogo y la conciliación de intereses. Así logró la pacificación de su estado natal durante la Rebelión Cristera, y por esa misma actitud surgieron, ya a cargo del Ejecutivo Federal, los 14 puntos de la política obrera. El encuentro cara a cara, no rehuir e ir personalmente al encuentro de los problemas, donde estos aparecían y entre quienes se mostraban descontentos, fueron constantes de su conducta pública. Ante conflictos que pensó podía contribuir a solucionar con su presencia, nunca se valió de terceros para ello. Fue militar orgulloso de serlo, pugnó por el mejoramiento material y social de los cuerpos armados y buscó que los miembros de las fuerzas políticas participaran, como cualquier ciudadano, en la vida política y cívica del país. De ahí surgió el sector militar en el partido político del gobierno, que buscaba la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas en las decisiones de las organizaciones sociales y políticas, en las que podían participar por fuera de sus tiempos de servicio, así como su integración en la convivencia cotidiana con los grupos civiles de la población. En este sentido, interpretó el sentir de sus compañeros de armas, que nunca fueron apolíticos, y no veía razón para que evitaran manifestar en cualquier momento su sentir ante los problemas de la nación, de su institución o de su entorno social,
sin por ello tener que acatar el criterio o preferencias de sus superiores. En este sentido, Cárdenas fue un militar civilista. Fue activo en las luchas populares, las luchas emancipadoras de su tiempo. En la Revolución formó parte de sus posiciones agrarias, educativas y sociales más avanzadas. Creyó y fomentó la unidad y organización de obreros y campesinos como forma de fortalecerlos en sus reivindicaciones y luchas sociales y políticas. Fue solidario con los mineros de Nueva Rosita y Cloete en su huelga demandando mejores condiciones de trabajo al American Smelting. Condenó con fuerza el crimen de Rubén Jaramillo y su familia y fue también un empeñoso luchador por la liberación de los presos ferrocarrileros del 59 y de los presos políticos del 68. Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes las movían y quiénes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos respetando a esas oposiciones que por tronantes y agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. Termino diciendo que para honrar a Lázaro Cárdenas sobra la lisonja del discurso. Para hacerlo, es necesario retomar con firmeza y entusiasmo las causas que él hizo suyas: el rescate pleno de la soberanía nacional, el romper las cadenas de la dependencia política y económica, manteniendo incólume la dignidad de la nación, el fortalecimiento político de los trabajadores del campo, la industria, el taller y los servicios mediante su organización, elevar las condiciones de vida de la gente, promover la paz y la convivencia fructífera entre las naciones. Esa será el mejor recuerdo y la forma genuina de honrar a Lázaro Cárdenas. Muchas gracias. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en este homenaje y en este acto luctuoso a 50 años de la muerte del general Lázaro Cárdenas. Este discurso que escuchamos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tiene un gran mensaje directo y en algún momento hay unas puntualizaciones que le hace pues indirectamente al presidente López Obrador, pero en buenos términos y con una altura de retórica muy adecuada. Vamos a escuchar ahora la respuesta del presidente López Obrador. Sabemos que hubo y ha habido diferencias muy puntuales en la visión de un Estado mexicano entre estos dos liderazgos sociales de la izquierda. Vamos a escuchar ahora, esperemos que ustedes pues lo escuchen también con interés para ver los diferentes puntos de vista en estos dos discursos, repito, de dos líderes de izquierda de nuestro país. Adelante. Dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, nietos, nieta, señora Celeste, familiares, amigos del general Lázaro Cárdenas del Río, amigas, amigos todos. Al lado de Miguel Hidalgo, José María Morelos,
Benito Juárez, Francisco I. Madero, el general Lázaro Cárdenas del Río es una de las figuras históricas más inspiradoras para el gobierno que represento, el gobierno de la Cuarta Transformación. Los dos primeros, Hidalgo y Morelos, iniciaron en el territorio de la Nueva España la construcción de México como un país independiente. Entregaron su vida por esa causa y aunque no llegaron a verla culminada, dejaron un importantísimo legado político y moral que sigue siendo la base y el fundamento de nuestra soberanía. Además, a ellos debemos trascendentes actos de justicia, como la abolición de la esclavitud decretada por Hidalgo el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara, Jalisco, o los principios igualitarios plasmados por Morelos en los sentimientos de la nación, dados a conocer en Chilpancingo, Guerrero. Benito Juárez García, a quien considero el mejor presidente en la historia de México, no solo fue un férreo defensor de la patria, sino también un hombre honesto y austero. Venció al bando conservador, emancipó al poder público de la subordinación al clero, condujo al país en el triunfo contra la intervención francesa y el imperio y restauró la república. Pero además no se dejó derrotar por los oropeles del poder y llevó como presidente de la República una vida sencilla y modesta. El presidente Madero, llamado apóstol de la democracia, fue también un mártir de la libertad. Puede decirse que su breve gobierno de apenas 14 meses, surgido tras el derrumbe del Porfiriato y violentamente interrumpido por el cuartelazo de Victoriano Huerta, fue el único periodo verdaderamente democrático que se vivió en México en el siglo XX. Nadie tan demócrata como Madero. La reacción golpista, como sabemos, no logró mantenerse en el poder por mucho tiempo y el traidor Huerta fue derrotado por las facciones revolucionarias, lo que inició un ciclo de violencia fratricida que no habría de terminar sino hasta 10 años después, con la llegada al poder de Plutarco Elías Calles y la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, el ideal antireeleccionista que había dado inicio a la revolución se vio traicionado por el maximato, una simulación impuesta por Calles para reservarse los hilos del poder mediante el tutelaje de los presidentes formales. La llegada del general Cárdenas a la presidencia significó, como aquí se ha dicho, el fin del maximato y el inicio de una etapa nueva caracterizada por trascendentes decisiones nacionalistas y de profundo contenido humanista. La diferencia principal entre Cárdenas y los líderes revolucionarios que se repartieron el poder entre 1917 y 1934 reside en que el general Cárdenas fue capaz de concebir un proyecto de país y de Estado con instituciones dedicadas a procurar el bienestar de la población.
Fue pues el general Cárdenas un estadista con dimensión social. Su estrategia fue sencilla, pero profunda. Primero, apoyó al pueblo y se ganó su confianza. Luego, lo organizó y con ese respaldo popular recuperó el petróleo y otros bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a particulares, principalmente extranjeros. Como gran estadista comprendió que la agricultura y la industria, bases fundamentales del desarrollo del país, debían sustentarse en la mejoría de las condiciones de vida de campesinos y obreros, y a ello dedicó buena parte de sus empeños como gobernante. Impulsó la reforma agraria, en efecto, entregó 20 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. La creación de ejidos sin violentar las formas comunitarias ancestrales. Fomentó el surgimiento de centrales sindicales y la vigencia de los derechos laborales y emprendió la creación de infraestructura para el desarrollo independiente de México, con una visión nacional ajena a los faccionalismos. Reconoció el papel de los empresarios en la economía y suspendió la hostilidad oficial hacia la Iglesia Católica. Uno de los aspectos más entrañables que se recuerdan de la presidencia cardenista es la solidaridad que brindó a la República Española, agredida y a la postre destruida por el fascismo, y la generosidad con que recibió al exilio español en nuestro país. Además de este y otros gestos de profunda humanidad y solidaridad, la política exterior del presidente Cárdenas tiene una faceta que denota su genio político, la habilidad para mantener buenas relaciones con Estados Unidos sin ceder un centímetro de soberanía nacional y sin transigir en la defensa de los intereses de México. En ese sentido, la nacionalización de los ferrocarriles y de la industria petrolera representan hazañas dobles, por lo que significaron de positivo para la independencia y el desarrollo económico del país y porque su realización produjo ciertamente inconformidades y roces diplomáticos, pero no conllevó conflictos internacionales de grandes dimensiones. Aquí agregaría que se tuvo la fortuna de que en Estados Unidos gobernaba un titán de las libertades, Franklin Delano Roosevelt, y el embajador de Estados Unidos en México, Daniel, era también un hombre progresista y respetuoso de la soberanía de nuestro país. Por lo demás, el general Cárdenas fue un mandatario que escuchaba a la ciudadanía, que convivía con los humildes y los desposeídos y que no permitió que el cargo lo separara de la gente común. Ha sido, sin duda, el general Cárdenas el presidente que más amor y respeto ha profesado al pueblo. El 20 de noviembre de 1939, un año antes de concluir su mandato, escribió en su diario la siguiente nota:
he podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio, de justicia de las gentes pobres. Entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. La obra de gobierno realizada por el general Cárdenas en 6 años dejó una herencia tan sólida y vasta que la camarilla, el grupo neoliberal y oligárquico, no logró destruirla en las 4 décadas en las que permaneció en el poder. Ahora, por voluntad del pueblo, desde el 1 de diciembre del 2018, hemos emprendido la 4ª transformación de la vida pública de México. Es decir, estamos poniendo fin a un régimen profundamente corrompido, violento y antidemocrático que llevó al país a un nivel de devastación y de descomposición sin precedentes en su historia. El divisionario de Jiquilpan, Michoacán, fue el más importante consumador de la Revolución Mexicana, que fue la gran transformación, la 3ª gran transformación en la historia del país. Por eso, la 4ª transformación lo asume como una fuente de inspiración y como un ejemplo a seguir. Casi 90 años nos separan del inicio de la presidencia cardenista, y en ese lapso el país y el mundo han experimentado enormes transformaciones, pero hay principios éticos y políticos del cardenismo que distan mucho de ser anacrónicos. Por el contrario, resultan particularmente vigentes y necesarios para quienes estamos empeñados en llevar a cabo la construcción de un país que no excluya a nadie, una economía que no deje a ninguno en la intemperie, una moral pública a prueba de lucros y ambiciones, una institucionalidad que no oprima y un Estado que tenga por fin último el bienestar de la población. Por eso, este 19 de octubre, cuando se cumple medio siglo de ausencia física del general Cárdenas, su memoria es una presencia entrañable e irrenunciable en la nación que estamos construyendo. ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva! Muy importantes en los últimos meses, mensajes políticos, insisto, de 2 líderes de izquierda, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente a esto se llevó a cabo la colocación de una ofrenda floral ante el mausoleo de este gran monumento a los líderes de la Revolución Mexicana. Bien, esperemos, es digno de escucharlo 1 o 2 veces, ahí queda grabado en el Facebook del noticiero del día de hoy. Con esto concluimos, esperemos que por ahí se ve algunas líneas, por ejemplo, pienso yo que el adelantar como una 4ª transformación cuando apenas inicia su mandato y calificarla como 4ª transformación, yo creo que es muy
alcanzado eso, ¿no? Esperemos que sí lo logre el presidente López Obrador por bien de México, ¿verdad? Acabar con la corrupción y la impunidad sería un gran legado del presidente López Obrador. Pero ahí tenemos que participar nosotros como ciudadanos para que esto se lleve a cabo. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Adrián, está Clara y Juliana. Que pasen buena noche. Cuando acabe de amar, te amaré, si estoy muerta, te amaré el día siguiente, además. Como siento, te amaré con adiós, con jamás. Te amaré, te amaré junto al viento. Te amaré como único ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré y después te amaré.